Buenas noches al auditorio. Ahí está ya también Mario Campa. Buenas noches, Mario. No te escuchamos. Vamos a ver si nos pueden ayudar con el audio de Mario. Mientras tanto, bueno, vamos a empezar. Víctor, ¿cómo ves lo que pasó ahora con...? Pierde un espacio de interlocución, ¿no? La idea de esta conferencia es que sea un espacio para ponerse de acuerdo no solamente en materia fiscal, sino también en otros rubros. Por ejemplo, bueno, pues en este caso podría ser para coordinar acciones respecto a la pandemia. Sin embargo, bueno, creo que el trasfondo, y ellos mismos han sido, creo que honestos los gobernadores, es el tema fiscal. Digo, quizá ahorita lo están disfrazando, y es, por ejemplo, la iluminación que vino no solamente en este proyecto de presupuesto para 2020, sino de hecho desde antes, ya digamos propiamente el primer presupuesto de la 4T, el de 2019, donde se eliminaron varios rubros de gasto al cuales pues estaban acostumbrados las entidades federativas. Por ejemplo, en términos de subsidios, se les bajó casi el 80% del presupuesto. En también gasto ejercido mediante convenios se les bajó el 23%. Sin embargo, bueno, en aportaciones, que son unos fondos etiquetados, por ejemplo, para el pago de nóminas a los maestros, al personal de salud, o para los CONALEPs en el caso de que estén descentralizados, o para seguridad pública, de hecho ahí se incrementó. También las participaciones, que es unos recursos que no están etiquetados y que las entidades federativas pueden ejercer de la manera en que ellos determinen, también aumentaron en términos reales, digo muy poco, pero tuvieron un aumento. Entonces creo que más bien pues es un poco que lo que no pueden obtener, ya sea en las cámaras de senadores o en la Cámara de Diputados, pues quizá mediante este tipo de presión política lo quieren obtener. Ya está con nosotros Mario Campa, lo escuché por allá. ¿Ya lo tenemos? Ahí está Mario, ¿nos escuchas? No escucha, estableceremos la conversación con él. Víctor, o sea, a ver, explícanos un poquito. Cerrar el diálogo porque dicen que están buscando diálogo precisamente, y en el asunto fiscal que tú mencionas, ¿qué sigue? ¿Se van a intentar salir del pacto fiscal y cuáles serían las implicaciones de ello? No les conviene. O sea, definitivamente, porque ese es un tema no solamente de estas entidades federativas, sino de todas, pero en particular de varias de ellas no les conviene, puesto que las entidades federativas en general recaudan muy poco. De hecho, salvo la Ciudad de México, que es la que recauda una parte importante de sus ingresos por vía los impuestos, la mayoría de las entidades federativas recaudan muy poco. O sea, por ejemplo, Michoacán solamente recauda el 1.6% de su presupuesto por vía de impuestos locales, es decir, tienen las facultades para, por ejemplo, cobrar impuestos sobre nómina. Digo, para todos los que trabajamos en la Ciudad de México nos llega ese descuento, o por ejemplo para cobrar la tenencia, y hay muchas entidades, por ejemplo Guanajuato es una de ellas, que no lo hace. De hecho es una especie de populismo fiscal al revés, ¿no? En el sentido de que, incluso regresivo, que aquellos coches de mayor valor, pues son los que van y emplacan, por ejemplo en Guanajuato, y andan circulando en Querétaro, ¿no? Entonces eso lleva hacia la baja que las dos entidades federativas se queden con menos recursos. Y es porque no quieren incurrir en el costo político de cobrar los impuestos que tienen las facultades. Y entonces quien hace el trabajo sucio, que esto así es la federación, les cae un recurso vía participaciones y aportaciones principalmente, y ellos pues quedan bien con su electorado al no cobrar esos impuestos, los cuales pues lo pueden hacer. Ahora sí te tenemos, Mario, ¿nos escuchas? Hola, ahora sí. Ahora sí. ¡Qué padre! Bienvenido, ahora sí, Mario. Bueno, pues Gracias. estábamos hablando de la salida del grupo de gobernadores de la CONAGO, estos que conforman la Alianza Federalista. Así es. La Alianza Federalista. Entonces, nada más para resumir, Víctor, en una suerte de balance sobre quiénes ganan, quiénes pierden con la salida de este grupo de gobernadores, tú dices, los gobiernos que se salen pierden en su capacidad de negociar. Efectivamente pierden un espacio de interlocución, pero bueno, pues finalmente ya es, digamos que una forma de hacer presión política de lo que no pueden obtener vía modificación a la ley de coordinación fiscal, ya que no tienen los diputados ni senadores suficientes, pues lo están haciendo de manera mediática y pues rompiendo de alguna forma la CONAGO. Ahora, nada más rapidísimo Sí. sobre eso mismo. ¿Qué tipo de presión política pueden hacer a través de estos recursos? Justamente además, Mario, a ver, te lo pregunto a ti, en un contexto en el que
pues inician las campañas electorales y por otro lado está por presentarse el presupuesto del próximo año. Ahí está la clave, ¿no? En el calendario electoral. Yo creo que esta es una movida más que nada política. No creo que sea viable. Te pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría con las entidades que tienen plantas automotrices? Y te pongo el ejemplo de Ford, que consolida sus resultados en la Ciudad de México. Se salen del pacto fiscal y entonces van a perder ese ingreso porque ya no les regresaría de participaciones y se generaría un desorden tremendo en las finanzas públicas de los estados. Entonces, por supuesto que eso no va a pasar. Es una forma de meter presión porque el presupuesto aparentemente pues es un presupuesto de acuerdo a las circunstancias, que sí hay retos mayúsculos, y entonces lo que viene ahora en el presupuesto federal es una reorientación del gasto de tal forma que cae un poquito el gasto operativo, el gasto corriente, que son materiales, quizá algunas cuestiones relacionadas a nóminas, pero fuera del salario. Y entonces muchos de esos recursos van a ir canalizados a los proyectos de inversión, ¿no? Que es aquellos que tienen impacto tanto en el presente porque es consumo adicional, pero también genera capacidad productiva futura, ¿no? De ahí que sean importantes estos proyectos de inversión. Y yo creo que lo de los 10 gobernadores que se salen del pacto de la CONAGO, pues es una forma también de marcar una oposición política, una alternativa, pero es una minoría, ¿no? Finalmente son 10 de 32, ¿no? Y no creo honestamente que tenga muchas repercusiones en términos presupuestales, ¿no? Sí, pero Mario, sí. ¿Cómo podría beneficiar a los estados de estos 10 gobernadores que han decidido salirse de la CONAGO el llevar a cabo este tipo de presiones? Porque a mí me parece que más que una acción de un mandatario estatal responde a intereses partidistas. Sí, claro, puede ir incluso en contra de las personas que gobiernan, ¿no? Porque entonces estás rompiendo no únicamente la colaboración con el gobierno federal, sino quizá con entidades federativas colindantes, ¿no? Porque son 10 estados, son 10 entidades federativas muy seleccionadas. Muchas de ellas comparten además frontera con sus pares, ¿no? Entonces, el hecho de romper cualquier tipo de diálogo o colaboración, por supuesto que va en un sentido en contra de lo que querríamos ver y además los puede comprometer en otras cuestiones. Por ejemplo, ahorita se está discutiendo la creación de unidades de inteligencia financiera a nivel estatal, firmando convenios con la Federación y con otras entidades. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Van a trazar su propia ruta? Definitivamente esto no les conviene a ellos, no les conviene a los ciudadanos de sus entidades y por supuesto no le conviene a la Federación, ¿no? Bueno, y más allá de los gobiernos de estos estados, justamente hablando del presupuesto que se va a presentar el miércoles en la mañanera por parte del secretario de Hacienda, pues se ha generado una expectativa por parte de diversos grupos económicos, sociales, etcétera. Si quieren, vamos a ver cuáles han sido las reacciones, las solicitudes o las declaraciones que se han dado en los últimos días y regresamos con ustedes. El próximo martes 8 de septiembre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, entregará a la Cámara de Diputados la propuesta de ingresos y egresos y la miscelánea fiscal que se ejecutará el próximo año. Entre las prioridades establecidas se encuentran los recursos destinados a los programas sociales del gobierno de la Cuarta Transformación, las obras de infraestructura como el Tren Maya, el Transísmico, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles. También se debe garantizar el pago de la deuda y sus intereses. Sin embargo, pese a que el gobierno federal ha asegurado que el nuevo presupuesto no tendrá sorpresas, varias organizaciones como la Coparmex han solicitado incluir medidas contracíclicas. La Confederación Patronal de la República Mexicana recomendó al gobierno federal dar más prioridad al gasto público en el sector energético para liberar recursos para la economía y la salud que incentiven, dice, la recuperación económica y el empleo. También, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, solicitó al Congreso de la Unión que el presupuesto de ingresos y egresos del próximo año ayude a reactivar la planta productiva para evitar la mortandad de empresas. Eric Pinto, Informe Capital. Víctor, ¿cómo ves tú lo del presupuesto de egresos? ¿Será algo que seguramente tendrá una discusión que durará más que semanas? Es posible, aunque, bueno, creo que las prioridades del presidente ya eran muy claras, ya las había anunciado, básicamente seguir sobre la misma línea
en los programas universales, en las becas Benito Juárez sobre todo, en Jóvenes Construyendo el Futuro, en las pensiones universales para adultos mayores, Sembrando Viva, o sea, vamos, los programas prioritarios de esta administración, y que de hecho, digamos, si sigue cierta inercia respecto al presupuesto de 2019 y 2020, pues lo que se esperarían serían algunos aumentos, principalmente en estos rubros, sobre todo el educativo y el de protección social, y quizá también en los de protección ambiental. Y como comentaba Mario anteriormente, dado que es posible ver mayores reducciones en los gastos de operación y quizá incrementos en los gastos de inversión, principalmente para que generen derramas y reactiven la economía, pero serían proyectos de inversión llevados a cabo ya sea directamente por el Estado o en construcción, y no necesariamente en aquello que la Coparmex anda pidiendo, ¿no? Que son pues volver a lo anterior, a condonaciones fiscales, o amnistías fiscales. Mario, para cerrar, Sí. bueno, más o menos, ¿qué opinas justamente de cómo se perfila el paquete, digamos, del presupuesto? Creo que tiene razón Víctor, la línea ha venido siendo muy clara, y a pesar de eso sigue habiendo una cantidad de demandas, de exigencias, de solicitudes que no necesariamente van a ser escuchadas. Sí, yo creo que es una decisión, a ver, entendamos que es en la coyuntura del calendario electoral y que también se presenta previo a la discusión del presupuesto. Entonces yo creo que simplemente están buscando elevar un poco su poder de negociación y exigir un poquito más en ciertos fondos que sean transferidos un poquito más a la federación. Pero a ver, dos ejemplos de cómo la federación, fuera del tema presupuestal, sigue colaborando estrechamente con los estados. Uno es Jalisco, la semana pasada difirió algunos de los intereses que está pagando con Banobras, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo le está ayudando la federación en su perfil de deuda. Y otro es que finalmente se anuncia un incremento en ciertos programas sociales, por ejemplo, el de discapacitados, y ese finalmente le llega a los ciudadanos de las entidades federativas, ¿no? También al ciudadano de Jalisco, y ahí se está anunciando, ya lo dijo el presidente, un aumento en particular específico para ese programa. Entonces, por supuesto que los recursos están fluyendo. Quizá no les gusta que no sean discrecionales para ellos, ¿no? Pero de que siguen fluyendo los recursos y la ayuda de la federación, ahí está, ¿no? Y esto resta su capacidad de negociación. Digamos, es un cálculo político en el marco de lo electoral, más que un cálculo sobre lo que podría beneficiar a los estados en este momento. Vamos a ver si le sale, porque dicho sea de paso, pues muchos de esos estados estarán en disputa, ¿no? Sí, así es. Pues muchísimas gracias, Víctor, Mario, qué gusto como cada lunes saludarlos, y estaremos pendientes a ver qué sucede con el presupuesto de egresos para el próximo año. Nos vemos el próximo lunes, queridos Víctor, Mario Campo. Gracias. Hasta luego. Buenas Muchas noches. gracias.